Hola amigos, muy buenos días. ¿Han escuchado esa frase que dice sinceramente equivocados, honestamente equivocados? Vamos a ver hoy un pasaje en el que los contemporáneos de Pablo y Bernabé estaban sinceramente equivocados. Y bueno, les hemos invitado a que ustedes nos ayuden, nos retroalimenten con sus comentarios. Ponga ahí en la cajita de comentarios de qué manera el Evangelio impacta sus vidas, de qué manera la palabra de Dios es viva y eficaz y llega hasta ustedes y transforma sus corazones. Ayúdenos, queremos saber qué resultado hay de todo ese trabajo que estamos haciendo para servirles a todos ustedes que quieren conocer de la Biblia, que antes la habían leído, no la habían entendido y hoy le estamos ayudando a que usted la pueda conocer. Vamos a leer en Hechos capítulo 15, dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Para usted que poco conoce de la Biblia, déjeme decirle esto: la circuncisión fue algo que Dios le pidió a Abraham hacer allá en Génesis capítulo 17. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, le dice: la señal de este pacto que hoy hago contigo será la circuncisión, y vas a cortar el prepucio de los varones a los 8 días de nacidos. Y en ese momento dijo: cortarás, vas a circuncidar a todos los varones, sean todos los que están en tu casa, sean tu carne y tu sangre, sean tus sirvientes, sean los extranjeros, todos los que están viviendo bajo tu techo, que están incluidos en el pacto, van a tomar esta señal. Así es que ahora, cuando se está predicando el Evangelio, pues en los judíos había el entendimiento de decir: bueno, es que hoy día los gentiles están creyendo en el Evangelio, los gentiles también están siendo cristianos. Y entonces hubo algunas personas que dijeron: ustedes deben circuncidarse conforme a la tradición de Moisés. Dice versículo 2, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Fíjense, esto tenía que ver con los fariseos, que fueron los mismos que estuvieron todo el tiempo tras Jesús, haciéndole caer en alguna mentira, en alguna falsedad. Y ahora ellos mismos habían empezado a correr el rumor de que pues sí, está bien que los gentiles se convirtieran al Evangelio, pero que también ellos debían de circuncidarse. Versículo 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso que en Pablo, en Bernabé y ahora en Pedro hay el entendimiento que el Evangelio no solo era para los judíos, también era para los gentiles. Y que dentro del entendimiento del ADN del Evangelio, la circuncisión ya no era obligatoria, ya no era ni siquiera necesaria para los que ahora eran cristianos. Y si usted tiene mayor interés en el tema, yo le invito a que lea, por ejemplo, la carta de Pablo a los Romanos, la carta de Pablo a los Corintios, porque Pablo, como un erudito en la ley de Moisés y en los profetas, hace una interpretación de cómo se entrelaza lo que viene del Antiguo Testamento y cómo enlaza con ahora el mensaje del Evangelio.
Y por ejemplo, Pablo es el que va a decir que ahora somos circuncidados en el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos dando una señal visible de nuestra fe, de nuestro entendimiento del Evangelio. Así es que estas personas que eran contemporáneos de Pablo y Bernabé estaban honestamente equivocados. Para ellos, que conocían la ley, estaban así apegados a la ley, pensando que el cumplimiento de la ley era lo que les daba el acceso al reino de los cielos. Pero desde el Señor Jesús, Él ya les había dicho que era más importante el amor a Dios y el amor al prójimo que la obediencia ciega a la ley. ¿Por qué? Porque la ley no tiene ningún efecto. La ley solamente ha servido para que podamos darnos cuenta de que no podemos cumplirla. Por eso Pedro dice aquí en el versículo 10, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Dice Pablo que la ley solamente nos ha servido para darnos cuenta qué incapaces somos de poder complacer, de poder obedecer a Dios como Él lo espera. Así es que la ley ha servido para darnos cuenta de nuestra deficiencia, de nuestra desobediencia ante Dios. Y Pedro lo está diciendo en este pasaje. ¿Por qué ahora ustedes quieren poner sobre el cuello, que era el famoso yugo de madera que se usaban los bueyes? ¿Por qué quieren poner un yugo sobre ellos, sobre su cuello, de algo que ni siquiera nosotros ni nuestros antepasados han podido lograr? Dice, más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Este es el ADN del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la gracia, con aquello que Dios nos da de manera inmerecida, de su amor derramado, hecho concreto, no como un sentimiento, como una emoción, sino amor de parte de Dios. Es la decisión de haber enviado a su Jesucristo para morir en nuestro lugar. Amigos, yo quiero invitarles a que usted siga leyendo la Biblia para que usted pueda contrastar sus ideas, sus creencias con lo que dice la Biblia. Miren, y hay grupos religiosos hoy día que leen la Biblia, pero además tienen otros libros. Leen la Biblia, pero además hacen caso de lo que dice el hombre. Y probablemente lo que diga el hombre no coincide con lo que dice la Biblia. En este caso, ellos estaban en un mal entendimiento de lo que Dios estaba haciendo en el devenir del tiempo. Y el hecho de lo que Pedro y Pablo ahora estaban experimentando, viendo cómo Dios les llevaba a predicar el evangelio a los gentiles, y Pedro veía cómo los gentiles hablaban en lenguas, dice, wow, es que también a ellos se les ha dado el Espíritu Santo. Eso significa que también ellos van a ser salvos. Amigos, no vivamos en el error, no vivamos honestamente equivocados. ¿Cómo podemos corregir eso? Yendo a la Biblia, escudriñando versículo a versículo, así como lo estamos haciendo aquí. Por eso le invitamos a que usted siga conectado con nosotros, porque vamos a leer todo el libro de Hechos versículo a versículo, tratando de encontrar aquellos principios del Evangelio, el ADN mismo del Evangelio y aquello que va a impactar nuestra vida. Cómo Dios impactó la vida de esos hombres y cómo nos impacta a nosotros. Recuerde, Evangelio no es una religión. Evangelio es justificación, es Cristo muriendo en la cruz del Calvario para que yo sea presentado delante de Dios como una persona justa, y entonces por ese evento yo recibo la bendición, el abrazo, el cobijo de Dios como mi Padre. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este tiempo de reflexión, gracias por las enseñanzas de Pedro, de Pablo, y poder reconocer que probablemente nosotros tengamos creencias y que probablemente estemos muy equivocados. Ayúdanos a poderlas contrastar con el mensaje de la Biblia, y que a través de la Biblia podamos darnos cuenta del equivocado que hemos estado. Que no caigamos en el error de estos judíos del primer siglo, que ellos insistían en poner un yugo, una carga sobre aquellos que eran cristianos gentiles, pero que no era necesario. Danos de tu gracia para comprender esas diferencias y poder entender plenamente el mensaje del Evangelio. Te rogamos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muy interesantes estas lecturas. Nos vemos el día de mañana.